Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos a esta sesión de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de actividad física hoy? Muchas gracias. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre Así queda mejor tu texto poético y con esto nos referimos a cómo, una vez que tenemos listo nuestro texto poético, podemos invitar a otras personas a que lo revisen, lo evalúen y nos hagan observaciones, de manera que podamos mejorar nuestro texto y al hacerlo poner en práctica distintos aprendizajes. Me parece un tema muy interesante, profesor Fernando, porque como hemos platicado a lo largo de las distintas sesiones, el trabajo de escritura no se termina una vez que está puesto en limpio en el texto, sino que continúa a través de diversas revisiones y evaluaciones por parte de compañeros, profesores y otras autoridades. Además de que también hemos dicho que la mejor manera de aprender es corrigiendo y analizando nuestro trabajo. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión profundizaremos en el aprendizaje esperado. Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares. Y nuestro propósito, como ya comentábamos, consiste en realizar una evaluación externa de textos poéticos que juegan con la forma gráfica de lo escrito. Para esta sesión necesitarán los siguientes materiales: su siempre confiable cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas. De igual manera, también podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que trabajemos durante esta sesión tiene como objetivo ampliar su conocimiento, por lo que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que puedan surgir durante el desarrollo de los contenidos. Por otro lado, no está de más que anoten en su cuaderno las ideas clave, las que consideren importantes o que les hayan interesado, para que las trabajen con más calma una vez que terminemos la sesión. Profesor Fernando, siendo sinceros, ¿usted cree que las y los alumnos podrán aprender de mi experiencia? ¿Cómo de tu experiencia? No entiendo muy bien tu pregunta. Pues sí, yo tengo experiencia en el propósito de la sesión. ¿Esto le servirá a las y los alumnos si se las cuento? A ver, pero ¿dices que tu experiencia tiene que ver con el propósito de la sesión? Sí. No estoy 100% seguro, pero me parece que sí. Sí. A ver, dímela aquí en secreto y evalúo si tiene que ver o no. Pues sí me parece que sí tiene que ver. ¿Por qué no la compartes con las y los alumnos únicamente omitiendo el nombre de la persona en cuestión? Figúrense, alumnas y alumnos, que cerca de mi secundaria vivía un señor que para nosotros era un señor cualquiera, pero que según nuestra profesora de lengua materna era un poeta muy importante y muy admirado en todo el país. Y entonces, un día se nos ocurrió invitarlo a nuestra presentación de fin de año para que viera nuestros textos. ¿Y qué tal les fue? Pues raro, profesor. Porque fue muy amable y llegó temprano y leyó uno por uno todos los textos. Y fue preguntando que de quién eran y todo. Yo era un manojo de nervios, profesor. Me había pasado meses y meses trabajando en mi texto y moviendo una palabra aquí y otra allá. Y tenía muchas ganas de conocer la opinión de un profesional. Eso suena muy bien. No tiene nada de raro. ¿Y luego? Pues luego nos dijo que qué bonito escribíamos, que no dejáramos de leer poesía,
Se terminó el vaso de agua de Jamaica que le habíamos dado y se fue, profesor. ¡Ah! ¿Qué es eso? Bueno, tal vez tenía prisa o le daba pena criticarlos. ¿Qué te hubiera gustado que hiciera? Pues que nos hubiera dicho realmente qué le parecían los textos, cómo los veía él, qué pensaba, qué podría mejorarse, qué podríamos leer para aprender más sobre el tema. Algo que realmente nos sirviera, profesor. No una frase bonita por quedar bien. Ah, ya entiendo. Lo que tú querías era una verdadera evaluación externa. Ajá, sí. No sé qué es eso, profesor. Yo creo que sí lo sabes, o cuando menos lo intuyes. ¿Qué te parece si proponemos un reto a las y los alumnos para aclarar este concepto de evaluación externa? Ay, me parece perfecto, profesor. Estoy listo. A ver, pensemos en 3 situaciones distintas. Primera, las y los alumnos de un salón se reúnen para revisar los trabajos que realizaron durante el año. De manera oral, intercambian opiniones y puntos de vista sobre los textos de sus compañeras y compañeros. Segunda, la profesora de literatura mexicana de una preparatoria vecina a la escuela realiza una visita para conversar con las y los alumnos sobre el proceso de escritura de sus textos y les lleva libros de poesía y ejemplos para revisar en clase. Tercera, el profesor de tercero B regresa los trabajos de sus alumnas y alumnos con anotaciones en los márgenes y referencias sobre qué páginas del libro de texto podrían consultar para corregir o mejorar cada uno de los textos. ¿Cuál de estas 3 les parece que sea una evaluación externa? Yo creo que la segunda, profesor, porque involucra a alguien que no pertenece al salón y que no participó en la planeación y la escritura original de los textos. Exactamente. Tu percepción es muy atinada. ¿Y a ustedes cómo les fue con este reto? Si no les pareció tan evidente, no se preocupen porque seguiremos conversando sobre este tema a lo largo de la sesión. Continuemos. Entonces, profesor, ¿con que venga una persona y lea nuestros textos, ya es una evaluación externa? Bueno, no solo eso. Digamos que sí. La primera condición, como dijiste, es que se trate de alguien que se enfrenta a los textos o a un trabajo por primera vez. Alguien cuyo juicio no está influido y no sabe si a la o el alumno le costó mucho trabajo hacerlo o de cómo son sus entregas, sino que ve los textos y los juzga por sus cualidades y posibilidades de mejoría. El evaluador externo es alguien que mira los trabajos con ojos frescos y que desde esa posición puede ofrecer observaciones que ayuden a los autores a mejorar sus escritos. Por otro lado, el evaluador externo no es, como dices, una persona. No lo es, pues es alguien que tiene conocimiento del tema y que por lo tanto representa una autoridad cuya perspectiva resulta valiosa y digna de tomarse en cuenta. Ah, como el poeta vecino de mi escuela. Pero de preferencia o en general, esta evaluación la hacen las y los profesores, ¿no es así? Aunque hay otro tipo de evaluaciones, las que hacemos nosotros mismos al revisar un trabajo o texto antes de exponerlo o entregarlo. Y otro tipo de evaluación que es cuando nuestras compañeras y compañeros revisan nuestros textos o trabajos y viceversa. Exactamente. Oiga, profesor, y ya que estamos hablando del asunto, ¿cómo es eso de la evaluación? Yo me imagino como en los programas de concursos, esos donde hay jueces que emiten comentarios, ¿no? Para mejorar la actuación de los participantes. Sí, sé a qué te refieres. Es necesario tener en mente que la evaluación forma parte muy importante del proceso de aprendizaje. En el caso, por ejemplo, de los textos poéticos que juegan con las formas gráficas de los que nos estamos ocupando en esta sesión. La evaluación externa representa una etapa más en el proceso de escritura. Recuerda que para escribir primero debemos investigar
con detenimiento el género que queremos abordar. Después, debemos comenzar a escribir y una vez que tenemos un texto que nos parece que ya está listo para mostrarlo, lo ponemos a disposición de otros lectores para que nos den su opinión y nos hagan observaciones que guiarán posteriormente nuestra labor de reescritura y corrección. En ese sentido, ¿qué tipo de observaciones y comentarios crees que deba hacer un evaluador externo? ¿Crees que deba criticar? No, pues no, profesor. Eso no sirve para nada. Bueno, no aporta o no es de apoyo para observar las áreas de oportunidad de un texto o trabajo. ¿Y por qué no? Ay, porque si no me dicen mis áreas de mejora, ¿cómo lo voy a corregir? Exactamente. La función de la evaluación externa consiste en ofrecer una mirada nueva, fresca, como decíamos, con conocimiento de la materia y el género que estamos abordando, pero que nos ayude a identificar áreas que no están del todo bien resueltas en nuestro texto o que de plano no cumplen con las características necesarias para pertenecer a un determinado género. Pero el objetivo de la evaluación debe ser siempre colaborar en el aprendizaje, proveernos de material para después de la evaluación, llevarnos a nuestro texto y mejorarlo. Ay, profesor, si tan solo tuviéramos algún ejemplo de cómo se hace esta evaluación externa con textos poéticos que juegan con la forma gráfica del escrito. ¡Qué casualidad! Fíjate que sí. Tenemos ejemplos y varios y muy pertinentes. Comencemos por el caso de la escritura de un acróstico. Antes de ver el ejemplo, recordemos que los acrósticos son poemas compuestos por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman palabras o frases que puedan leerse de arriba a abajo de manera vertical. Ah, esos me gustan mucho. Vamos a verlo. Vas a quedarte absorto, insiste en casa mi madre. Deja de estar jugando, en tono más fuerte dice mi abuela. O apagas eso o te quedas castigado. ¡Ja! No saben con quién tratan. Un fanático soy yo. En casa de mis amigos o donde sea. Grandes proezas lograré con mis armas. No cabe duda que elegiste un tema muy interesante y novedoso. Sin embargo, aunque empieza muy bien, se nota que al final, con las últimas dos letras, tuviste algunos problemas y tomaste decisiones que se alejan de la estructura que debe tener un acróstico. Recuerda que se deben utilizar las primeras letras de cada palabra y no la segunda, como hiciste con lograré, ni arrastrar la última letra del verso anterior como en mis armas. Si corriges esos dos detalles, obtendrás un texto muy interesante. Muchas gracias. Como habrán visto, la evaluación lo que hace es recordar cuáles son las características con las que debe cumplir este tipo de texto, para después apuntar las secciones concretas del escrito del alumno en que estas características cumplen de forma muy básica o se podrían cumplir de mejor manera. Muy bien, profesor. ¿Podemos ver otro ejemplo? ¿No habrá por ahí uno de palíndromos? Fíjate que sí. Tengan presente, alumnas y alumnos, que los palíndromos son palabras, frases o textos con sentido que tanto si se leen de izquierda a derecha como de derecha a izquierda dicen lo mismo. Yo soy Frida y escribí un palíndromo, una línea que se lee igual de atrás para adelante que para adelante hacia atrás. No fue fácil, pero aquí está. Ay, ahí no, Tony, allá. Veo que tu palíndromo cumple con la regla básica de leerse de la misma forma, de atrás para adelante que de adelante para atrás. Sin embargo, otra característica de estos textos es que tengan sentido. Y en este caso, el sentido es ambiguo. Te recomiendo seguir afinando tu texto porque vas por muy buen camino. No me había puesto a pensar que además de leerse igual al derecho y al revés, el palíndromo también debe tener sentido, profesor. Eso lo vuelve más complicado. Desde luego, pero como suele suceder con este tipo de textos, es cuestión de práctica. Estoy seguro de que con estas indicaciones
el trabajo de corrección y revisión serán más fáciles y terminarán produciendo un texto increíble. ¿Vamos con otro ejemplo, profesor? Vamos, la siguiente forma poética que vamos a explorar es el haiku, que tiene origen japonés. Consiste en 3 versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, y que por lo tanto plantea retos muy interesantes a los hablantes de español, que somos más dados al verso octasílabo. ¿Octasílabo, profesor? ¿Ese cuál es? El de 8 sílabas, como el que se utiliza en los romances, en las décimas veracruzanas o en las bombas yucatecas. A estas sílabas octasílabas se les conoce también como de arte menor. Pero veamos qué pasa cuando realizamos otro tipo de rimas. ¡Adelante! Mi nombre es Carlos Miguel y escribí un haiku dedicado a mi tortuga Lupe. La tortuga Lupe, masticando lechuga, todos contentos. Muy bien, tu haiku cumple con la característica de referirse a temas de la naturaleza y de la vida cotidiana y estar formado por versos sin rima. Sin embargo, recuerda que dichos versos deben medir 5, 7 y 5 sílabas. Y en el caso de la tortuga Lupe, son 6. ¿Te das cuenta? Sí, es cierto, maestra. Creo que puedes ajustarlo de manera muy fácil para que te quede un haiku perfecto. Además, lo ideal es que el último verso no se evoque a un sentimiento sin que éste sea nombrado. Espero que estos consejos te sirvan para mejorar tu haiku. ¡Mucha suerte! Muchas gracias, maestra. Lo entendí perfectamente. ¡Ah, ya entendí a lo que se refería, profesor! Sí, el haiku es un género muy interesante para escribir, porque se requiere poner mucha atención al número de sílabas de cada uno de los versos y al contenido mismo del poema, desde luego. Pero, como todo, es cuestión de leer y escuchar muchos y de escribir muchos más para dominar este arte. Para terminar, y para que nos quede más claro lo que hemos trabajado, revisemos juntos un ejemplo de caligrama. Esos poemas en los que la tipografía y la disposición de las palabras forman figuras o imágenes relacionadas con el contenido o el sentido del texto. Como verán, este texto de Melanie, que también es alumna de secundaria, tiene como tema central la música, y por eso ella eligió el símbolo de la clave de sol para elaborar su caligrama y ordenar su texto. Como corresponde a esta forma poética, no respeta la linealidad ni la dirección que suele tener el texto, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, sino que lleva las letras por donde el diseño que eligió dice que debe llevarlas. Si ustedes fueran los evaluadores externos, ¿qué le propondrían? Yo la felicitaría primero, profesor, porque creo que le quedó muy bien, puesto que este tipo de formas poéticas no son sencillas y requieren de precisión, y no solo de crear algo que juegue con la forma, sino que al leerlo tenga sentido. Y le diría que tal vez para presentar el texto sería mejor que lo escribiera con letra más grande para que se alcance a leer desde lejos. Muy pertinente tu observación. En efecto, hay que tomar en cuenta el contexto en el que vamos a presentar un texto, así como sus cualidades. Y si pensamos que esta forma poética está hecha para verse, además de leerse, tiene sentido sugerir a Melanie que explore la posibilidad de elaborar su texto en un formato mayor. Profesor, me parece que las observaciones que hacen los evaluadores externos, al menos por lo que he visto de los comentarios de la profesora Gloria y los suyos, deben ser respetuosos y útiles para seguir trabajando con los textos. Tienes mucha razón. En efecto, para que la evaluación externa sea realmente útil y contribuya al aprendizaje, es necesario que se realice con respeto y empatía. Desde luego, pero con honestidad, con el interés genuino de que la persona a quien estamos evaluando tenga otros elementos para revisar su texto y con ellos lo pueda mejorar.
Muy bien, profesor. Después de escucharlo, de ver estos diálogos entre la profesora Gloria y los alumnos y de revisar el caligrama de Melanie, me quedó más claro cómo es y para qué sirve una evaluación externa. Me da mucho gusto. Espero que a las y los alumnos les haya quedado claro y que la próxima vez que tengan una lectura o presentación de textos poéticos en su escuela, inviten a alguien a evaluar sus textos y ayudarles a mejorarlos a través de sus observaciones. Pero para afianzar aún más nuestro aprendizaje, ¿qué te parece si establecemos un último reto para nuestras alumnas y alumnos? Adelante, profesor. Elijan una de las formas poéticas que revisamos durante la sesión o busquen alguna que hayan escrito durante sus clases. Revísenla y corríjanla. Una vez que sientan que están listas o listos, compártanla con algún familiar, compañera, compañero o miembro de su comunidad y pídanle que les ayude a mejorarla o corregirla. Y explíquenle cómo funciona la evaluación externa y que no se trata de halagarlos, sino de ayudarlos a identificar las áreas en las que pueden mejorar. Verán que se aprende mucho cuando logramos ver nuestros escritos a través de los ojos de otra persona. También es importante que tengan en cuenta que quien evalúa debe tener conocimiento del tipo de texto o trabajo que le estamos presentando a evaluar. De otra manera, este apoyo no les hará ver sus áreas de oportunidad y lo ideal es que esta persona les haga ver de la mejor manera no solo lo positivo, sino lo que debe revisarse o corregirse. Así es, estamos a punto de finalizar esta sesión en la que hemos visto el aprendizaje esperado. Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares, así como el propósito, realizar una evaluación externa de textos poéticos que juegan con la forma gráfica de lo escrito. Me parece una estupenda idea agudizar nuestra creatividad. También pueden ir a su libro de texto, localizar el aprendizaje esperado y retomar los aspectos señalados para evaluar el trabajo de otros o que les ayuden a evaluarlo. Antes de despedirnos, en nombre de todo el equipo de lengua materna segundo de secundaria, queremos compartirles alumnas, alumnos, madres, padres de familia, tutores, a todas las personas que han aprendido con nosotros en esta experiencia de Aprende en Casa, un mensaje de gratitud y esperanza. En voz de las profesoras, profesores, asesores y especialistas que con la convicción de que la educación es posible en tiempos de contingencia, construyeron día a día con ahínco y pasión cada programa para ustedes, el presente y futuro de nuestras comunidades, estados y de nuestro gran país. Aprendemos a lo largo de la vida y para la vida sigamos construyendo una humanidad inclusiva y pacífica. ¡Corre video! Fue un año muy distinto, retador. No fue un año fácil. De un día a otro tuvimos que reinventar nuestro trabajo. Pasamos de enseñar en las aulas, de pasear entre los pupitres, viendo uno a uno los rostros de nuestras y nuestros alumnos. Con la capacidad de percibir si nuestra intervención docente era acorde a sus estilos de aprendizaje, A pararnos en un estudio de televisión frente a un equipo que no conocíamos y sin tener mucha idea de a quién le hablamos y qué necesitaba de nosotros. Esto fue difícil por muchas razones, no solo porque en el corazón mismo del aprendizaje está la creatividad, la emocionalidad y el contacto humano, el verse a los ojos y hablarse y sobre todo escucharse. Sino porque a la par de nuestra labor docente, este virus también ha afectado nuestra vida personal. Muchos de nuestros compañeros, nosotros mismos, nuestras familias, nuestras alumnas y alumnos, se han visto perjudicados. Lastimados por este virus, por lo que representa y por el dolor que puede causar. Y a pesar de eso, un año después, aquí estamos. Agradecidas y agradecidos por su presencia, por el trabajo que han realizado ustedes y sus familias, dispuestos siempre a comenzar un año más. Y muchos otros, porque mientras haya en el mundo seres dispuestos a aprender,
Habrá seres como nosotros dispuestos a enseñar. Hemos aprendido algo nuevo juntos. En el caos se encuentra la capacidad de innovar y de renovarnos como seres humanos, de construir una humanidad resiliente. Gracias por estar con nosotros y por el esfuerzo de acompañarnos. Gracias por conectarte con México. Aprende en casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.